habitualmente se restan los 18.000 millones de dólares del swap con China. Y el planteo que yo estoy haciendo, ¿y para qué lo restas? No, pero eso no es disponible. ¿Por qué no es disponible? Y porque lo debemos. No, ese no es un criterio de disponibilidad. Si lo debemos, pero lo tenemos, si lo debemos y está cash, es disponibilidad, no importa que lo debamos. Entonces ahí ya hay un problema conceptual. ¿Por qué restar los pasivos de cosas que estén disponibles? Y ahí viene el segundo elemento. Bueno, no, lo que pasa es que no están disponibles porque es un saldo que tenemos a favor en el Banco Popular de China. Bueno, está bien, no está disponible. ¿En cuántas horas lo podemos hacer disponible con una operación donde lo cambiemos con dólares? Entonces, lo que yo diría es, tenemos 43.000 millones de dólares, nada de eso está inmovilizado en el sentido de que no se puede utilizar, no es que hay inmuebles ahí que no se pueden vender, son todos activos o líquidos o realizables. Bueno, de hecho la Carta Orgánica del Banco Central impide tener activos y líquidos en el Banco Central, ni hablar de las reservas. Con lo cual, de entrada, lo que hay disponible para enfrentar una eventual corrida en el mercado, que además está controlada porque hay un montón de restricciones, son las reservas totales que tiene el Banco Central, y de entrada son mucho más de las que se está hablando en estos días. Por supuesto, que estén goteando 500, 600, 800 millones de dólares por compra de dólar ahorro, y en su gran mayoría de gente que lo está comprando para venderlo y sacarse la diferencia, bueno, no parece la mejor forma de utilizar reservas que igual, o sea, dicho lo anterior, igual son escasas y hay que preservar. Pero esa es una de las consecuencias de la brecha cambiaria. Bueno, ahí hay otro canal que presiona sobre el mercado oficial, que es ese goteo incentivado por la brecha cambiaria. Si no hubiera brecha cambiaria, esa demanda sería mucho menor. Estarían demandando solo los que quieren dolarizar ciertos ahorros, pero no el que quiera hacer una diferencia con el dólar paralelo. Ahí, hasta ahora, el gobierno está dando la idea de, bueno, che, lo dejo pasar porque sé que hay gente que está haciendo ahí alguna diferencia, lo dejo, y además para no restringir tanto el mercado cambiario, pero en algún momento podría desdoblar el tipo de cambio y decir, ¿saben qué? Compren todos los dólares ahorro que quieran, cómprenlo en un mercado legal, financiero, pero con un dólar libre. Eso se podría hacer, no estaría lejos del pensamiento de la gente del grupo Callao, no sabemos ahí cuán lejos está de lo que piense Guzmán, pero de cualquier manera, yo le diría ahí a French que no le preste mucha atención a esos números de las reservas disponibles, reservas netas, es mucho más lo que tiene el Banco Central como poder de fuego. Y recuerden lo de 2015, es muy importante lo de 2015, porque lo de 2015 era, che, no solo quedan pocas reservas disponibles, no hay, las reservas netas son negativas. Y cuando asumió Federico Sturzenegger, está bien que cambiaron las expectativas, es cierto que cambiaron un montón de cosas, pero arrancó diciendo, che, yo tengo 25.000 millones de dólares y lo refuerzo con 5.000 más que me prestan los bancos, a ver quién quiere venir. Está bien ahí, si ustedes me dicen, bueno, no, pero había cambiado las expectativas, todo, es cierto. Pero es cierto que el poder de fuego que tenía el Banco Central era mucho más grande que lo que todos planteaban. Bueno, estábamos en esto de la emisión de dinero. Ustedes saben, lo que han estado en los desayunos anteriores, que desde el comienzo de esto, en abril, lo venimos planteando. La emisión de dinero ha sido alta, pero no ha sido explosiva. La mayoría de la gente tiene presente que acá hubo una emisión descomunal de dinero. La cantidad de dinero en circulación hoy, descontando inflación, es 10% más alta que el año pasado. Ya vamos a ver los números, porque en esto hay que ver los números. Alguien podría decir, bueno, no, lo que pasa es que estás emitiendo un montón de dinero y parte de eso lo sacás de circulación colocándole ELIX. Bueno, acá de nuevo hay análisis distintos. Antes era, che, emitimos 100, sacamos 50 de circulación con la ELIC, con lo cual la cantidad de dinero aumentó 50. Es mucho, pero es 50, no es 100. Ahora es, emite 100 y saca 50, che, pero emitió 100. El análisis tiene que ser siempre el mismo.
especialmente si lo que queremos es entender lo que está ocurriendo. Si queremos chicanearnos políticamente, cambiemos la vara, pero entiendo que siempre acá hemos priorizado que queremos tratar de entender lo que ocurre y después ponerle nuestras preferencias políticas, nuestro análisis político, ideológico, lo que sea. Pero primero entender, bueno, lo que está ocurriendo acá es que cuando uno mira la base monetaria, aumentó 10% en términos reales año contra año. Alguien puede decir, bueno, entonces miremos las LELIQ y los pases pasivos. Sí, han crecido, están en torno al 100% de la base monetaria, no más que en agosto del año pasado y no más que en muchos otros momentos. ¿Qué quiere decir? De nuevo, no es que no sea un problema, como estamos partiendo de que, o yo parto de que en general en la discusión pública está que eso se fue de las manos, entonces yo trato de poner, che, miremos los números para ver que eso no es así. No quiero minimizar el problema. Obviamente seguimos con el problema que hemos tenido tanto tiempo de tantas LELIC, tantos pasivos remunerados del Banco Central que hacen muy difícil dejar de emitir dinero hacia adelante, porque hacia adelante va a haber que emitir para financiar, para pagar la tasa de interés de esas LELIC, que si son muchas con relación a la base monetaria, pagar los intereses de esas LELIC implica tirar mucho dinero en el mercado. Es decir, sigue el mismo fenómeno que antes, seguimos con el mismo problema, pero no es que es un problema que se ha magnificado, sigue en el orden de magnitud que ya teníamos. Recuerden ustedes que durante el gobierno de Macri, algunos economistas que se denominan libertarios decían, che, fíjense las LELIC, fíjense el tamaño de las LELIC, esto termina en hiperinflación o en plan Bonex. Y estaba lejos de eso, lo charlamos muchas veces acá, y ahora deberíamos aplicar el mismo criterio. Es un problema, pero no es un problema que esté a punto de explotar. La otra cuestión que se ha discutido, se sigue discutiendo, estamos en el medio del proceso, es lo que el gobierno llama la solución a la deuda, o el pago a la deuda. El gobierno no pagó absolutamente nada, tampoco solucionó absolutamente nada. Alivió algunas cosas, pero ¿qué es lo que el gobierno llama la solución de la deuda? Postergar vencimientos para próximos mandatos presidenciales. Y al bajarle los cupones de interés se reduce el valor presente neto. Es decir, si hubiéramos trasladado vencimiento de este mandato al próximo con los mismos cupones de interés, o mejor dicho, con cupones de interés equivalente a la tasa a la cual se están descontando esos flujos, al 10% ese de la famosa exit yield, es decir, la tasa a la que se van a descontar los fondos, si uno lo corre hacia adelante en el tiempo con cupones de interés del 10% y después lo descuenta con el 10%, el valor presente hoy es el mismo. Cuando lo patea hacia adelante con tasa de interés más baja que la tasa con la que descuenta, cuando lo trae al presente, el valor presente baja. Pero no hubo quita, no hubo solución a la deuda, y por eso el presidente dobla la hoja cuando muestra los vencimientos. Y sí, te muestro este mandato y bueno, sí, no tengo más vencimiento. Ahora doy vuelta a la hoja y están todos los vencimientos del otro lado del pliegue de la hoja. No está mal en un contexto donde decís, che, no los podía pagar estos vencimientos, necesito correrlos. Ahora, ya tenemos que estar pensando dos cosas, che, ¿cómo hacemos para bajar el déficit fiscal? Porque con este déficit fiscal, de alguna forma generamos deuda, si no la podemos colocar en el mercado, si la enchufamos al Banco Central, pero digamos, con alguien, si hay déficit fiscal, con alguien está aumentando la deuda del Tesoro, eso hay que bajarlo porque es insostenible. Y lo segundo es, che, listo, dale, pateamos 4 años los vencimientos. Bueno, ¿cómo hacemos para crecer rápido para que cuando llegue ese momento, no es que podamos pagar la deuda, porque las deudas se refinancian, pero estemos en condiciones de mostrar algo para que nos quieran refinanciar la deuda? Si no, en 4 años estamos en la misma. El planteo de Guzmán, de históricamente, cada vez que se hace un acuerdo, a los 4 o 5 años se cae de nuevo en default o en reprogramación, entonces ahora le vamos a mostrar al mundo cómo se hacen las renegociaciones para que eso no ocurra. Bueno, no se va a ver ahora, obviamente, pero no salió, porque el problema es, dentro de 4 o 5 años, cuando haya que pagar la deuda, si Argentina no crece y baja el déficit fiscal, se va a estar produciendo con la renegociación de Guzmán lo mismo que Guzmán dice que había que evitar. Es decir, no hubo nada muy espectacular en la negociación de la deuda. Además, probablemente se podría haber hecho obtenido el mismo resultado con mucho más tiempo de margen a principio de este año. Por supuesto, estos dos puntos acá, el A y el B, están relacionados porque la segunda pregunta, ¿cómo hacemos para crecer?, es no solo para que después tengamos
posibilidad de afrontar la deuda, sino también si logramos crecer y como país administramos relativamente bien los recursos, el déficit fiscal tendría que bajar. Gran parte del aumento del déficit ahora es porque cayó la recaudación, porque cayó la actividad económica, y otra parte por todo el gasto en que incurrió el Estado con el IFE, con el ATP, etcétera, etcétera, que en la medida en que la economía se recupere debería ser menos necesario. Y bueno, y algo que vamos a ver al final, que lo venimos repasando en todas las reuniones, cómo viene la recuperación económica en Córdoba. Tenemos datos hasta la primera semana de agosto, o sea, tenemos información en tiempo real, y confirma que la recuperación viene muy heterogénea por sectores, viene muy heterogénea dentro de un mismo sector. Hay de alguna manera ciertos ganadores y perdedores con la pandemia en un contexto malo, obviamente, pero hay sectores que o no han sufrido la pandemia o ya están recuperando, y por supuesto muchos otros que vienen rezagados y otros que directamente están en cero. Por supuesto, no vamos a perder un segundo acá hablando de lo mal que está la economía y de lo complicada que está la política económica, porque eso es una obviedad. Me parece mucho mejor que reflexionemos sobre estos puntos y algunos otros que puedan surgir. Este gráfico tendría que ser contundente para los que dicen que vos emitís dinero hoy y tenés inflación hoy, y para los que dicen que el dólar paralelo se traslada a los precios internos. ¿No? El dólar oficial el que se traslada a los precios internos. Ahí están marcados los 5 eventos en los últimos 10 años en donde la inflación se aceleró y fue por las devaluaciones, primero la de Kicillof, después la de Pratgay y después la sucesión de saltos cambiarios de Duhovne. Cada vez que hay un salto cambiario se arrastran los precios internos, y cada vez que hay estabilidad en el dólar oficial, independientemente de lo que pase con la emisión de dinero, e independientemente de lo que pase con el dólar paralelo, la inflación está estable, y eso es lo que explica lo que está ocurriendo ahora, y que ya sabíamos en abril, porque planteamos, mira, che, si viene ocurriendo esto en los próximos 10 años, yo no sé qué va a ocurrir hacia adelante, pero lo más probable es que siga funcionando el mismo mecanismo. Bueno, ese es el mecanismo que está funcionando ahora. Eso explica por qué tenemos inflación baja, a pesar de lo que subió el dólar paralelo y a pesar de la emisión de dinero. Por supuesto, son todas cosas que están conectadas, porque ya decíamos, si se escapa mucho el dólar paralelo, mete presión en el mercado oficial, y cuando un banco central ya no resiste más y suelta el tipo de cambio oficial, ahí se traslada todo eso a inflación, que es lo que ha ocurrido en todos estos saltos cambiarios. Y la emisión de dinero en contextos normales, ahora ha estado aumentando la demanda de pesos, pero por la crisis, pero en otros contextos, de nuevo, mientras el gobierno que emite ese dinero logra contener el dólar oficial, la inflación queda contenida. Cuando no logra sostenerlo más, todas esas otras presiones que estaban dando vueltas se trasladan de un día para el otro a la inflación. Esa es la historia de lo que ha ocurrido en estos años, y los números lo muestran. Todo lo demás es dogmatismo, es ideología, Chile, vamos a una hiper por todo lo que se emitió, estamos lejísimos de eso. Seguimos obviamente con un problema de alta inflación, 2% mensual es 27% anualizado. Si seguimos con el problema. Pero es improbable que se acelere la inflación mientras pase esto. Esto que estamos viendo acá refleja el régimen cambiario que tenemos ahora. Es muy, muy parecido a lo que teníamos entre 2011 y 2015. Muy parecido. Fíjense el dólar oficial. Durante 2013, 2014 y 2015 era absurdo ponerse a pronosticar el dólar oficial del mes siguiente, porque era el actual más una cantidad de centavos que subía permanentemente, o un porcentaje que subía. Ahora está subiendo el 2,5 mensual promedio desde el 10 de diciembre hasta acá. Entonces el dólar oficial termina siendo una línea recta con una leve pendiente hacia arriba. Eso es dólar administrado. Lo que está haciendo Pelle no es ni más ni menos que lo que hicieron las últimas gestiones del Banco Central durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Y también durante gran parte del primero. Pero todo esto es mucho más parecido a 2011 y 2015. Y la línea gris del dólar paralelo es donde aparecen restricciones cambiarias, pega un salto el dólar paralelo. Salvo en este caso, que cuando saltó de 70 y pico, 80, y superó los 100 pesos por dólar, fue por lo siguiente. Ahí la línea gris es la tasa de interés, la va a hablar,
la línea roja es la brecha cambiaria. Venía bajando la tasa de interés, ya la venía bajando el gobierno de Mauricio Macri. Después de agosto empezó a desandar aquel camino de la restricción monetaria que había acordado con el Fondo Monetario Internacional, empezó a bajar las tasas de interés, y este gobierno asume y la sigue bajando, y la brecha cambiaria estaba estabilizada en el 25%. Ahora, a principios de abril, cuando baja más fuerte la tasa de interés, ahí salen demanda de dólares que lo llevó arriba de 100, y el Banco Central, aun cuando después subió la tasa de interés, nunca más lo pudo bajar de esos niveles. Ahí el Banco Central bajó demasiado las tasas de interés, se le escapó el dólar y después no lo pudo contener. Esto lo venimos analizando desde que arrancó la pandemia. Muchos se deben acordar, ahí lo vi que estaba Mario Cunio, con Mario habíamos hecho algún intercambio sobre esto. Fíjense, esto muestra varias cosas. Primero, acá está la fuerte emisión que hizo el Banco Central los últimos días de marzo y los primeros días de abril. ¿Se acuerdan ustedes que le prestó a los bancos rescatando el ELIX, con la idea de que los bancos le prestaran a las empresas que lo iban a necesitar por la pandemia? Y los bancos, en vez de prestárselo a las empresas, con tanta liquidez bajaron las tasas de interés y se terminó escapando el dólar. Eso fue un intento fallido del Banco Central, que fíjense cómo terminó reculando y sacando todo el dinero que había emitido, lo sacó de circulación. Por eso acá, en los primeros días de abril, decíamos, che, ¿de qué emisión están hablando? Emitió dinero, la puso en los bancos y la sacó de nuevo. Ahora, después tuvo un nuevo intento, después bajó. Estamos hablando de tirar al mercado 500, 600, 700 mil millones de pesos y sacarlo a las 2 semanas. Obviamente, nadie se puede sentir muy tranquilo con un banco central haciendo todo esto. Y ya empezó a encontrarle más o menos la vuelta desde junio en adelante, donde ya no se dieron los banquinazos que se dieron entre abril y mayo. Lo que pasa es que esos banquinazos implicaron un nuevo nivel del dólar paralelo que nunca más bajó de los 120 para arriba. Acá está cómo se hacía cada una de esas cosas. Y bueno, la línea roja es la base monetaria, la naranja son las LELIC. Sube la base monetaria porque están bajando las LELIC, es decir, se están rescatando LELIC, emitiendo dinero, y cuando se ponen más LELICs en el mercado, baja la cantidad de dinero, por eso se mueven en el sentido contrario. Entonces, fíjense, esto completa la idea de los idas y vueltas durante abril y mayo, y después ya algo más estabilizado entre junio y julio. Un banco central que actuó yéndose a los extremos sin encontrar la vuelta, que después le encontró un poco un sendero de cómo manejar la cantidad de dinero en las LELIC, pero el dólar paralelo ya se le había ido y nunca más bajó. ¿Cómo está la base monetaria hoy? Y hoy, o el último dato disponible, que es creo que es el 14 de agosto, acá el eje marca el 11, pero entre el 11 y el 14 de agosto, el último dato publicado por el Banco Central, está 57% arriba del año pasado, con una inflación de 42. Cuando uno hace 1.57 dividido 1.42, da 1.10, es decir, en términos reales, 10% arriba. ¿Está emitiendo mucho el Banco Central? Está emitiendo mucho. ¿Se fue de las manos a tal punto que estemos en las puertas de una hiperinflación? Acuérdense que hubo economistas hace 2 meses que hablaban de hiperinflación. Después algunos de ellos empezaron a hablar de otra cosa, pero es absurdo hablar de hiperinflación. Nos tiene que dejar tranquilos esto que está ocurriendo acá, y no, sigue pasando lo mismo que en los últimos años, mucha emisión de dinero, y por lo tanto presiones en el mercado cambiario, etcétera, etcétera. Digamos, no estoy diciendo que esto esté bien, ni que no pase nada. Lo que estoy diciendo es, che, guarda, porque si estamos viendo expectativas y nos estamos preocupando y estamos tomando decisiones como si estuviéramos yendo de cabeza a una hiper, yo diría, che, tranquilo, no está aumentando, y estos son los números de la base monetaria. Aumentó mucho en el último año, descontando inflación, no es un aumento tan grande, y un aumento del 10% en términos reales, cuando la gente está teniendo más efectivo en el bolsillo, por distintos motivos, suele ocurrir en las crisis, eso no es inflacionario. Después, cuando la economía se empiece a normalizar, sobrará eso, pero no es lo mismo que sobre 10% de dinero a que sobre el 100% del dinero. Acá tienen lo que yo les planteaba sobre, bueno, pero veamos qué pasa con las LELICs. Bueno, cuando uno suma las LELICs y los pases pasivos, es decir, los pasivos remunerados del Banco Central, lo que el Banco Central usa para sacar dinero de circulación, pero que después tiene que pagar intereses por esos instrumentos financieros,
Acá está como proporción de la base monetaria durante el último año y 4 meses. Hoy estamos cerca del 110%. Bueno, en agosto estábamos en el 110%. Y si vamos para atrás, también hemos tenido no mucho más de 100, 110%. Estamos dentro de niveles altos comparables a los que ya hemos tenido. No es que estamos en un nivel el doble, el triple, que ya es insostenible. Seguimos teniendo el problema en la magnitud en que lo teníamos antes. Che, ¿cómo vamos a hacer para salir de las LELIC? Que además las LELIC tienen por otro lado los depósitos en los bancos. Si los bancos toman depósitos y con eso compran las LELIC del Banco Central. El día que haya que desmontar eso hay que ver cómo desmontamos los plazos fijos. Es un problema, pero no un problema que explote mañana. Es un problema y sigue siendo del orden de magnitud de lo que ya teníamos. Y acá está lo que hace mirar para adelante el déficit fiscal. Este gráfico parece muy complejo, pero van a ver que es muy simple. Ahí están los meses de enero a diciembre y el déficit fiscal en cada uno de los años con un color distinto. Entonces, esta línea de acá a bordo que llega hasta junio es la de este año. Veníamos a principio de año con un déficit fiscal, obviamente a precios constantes, digamos, no está impactado por la inflación. A precio constante veníamos con un déficit muy parecido al de la mayoría de los años anteriores, excepto 2019. Este 2019, la línea gris, es la reducción de déficit fiscal que hizo Duhovne. Es la envolvente por arriba, es decir, es la línea que estaba en general más arriba que el resto, es decir, con menos déficit fiscal que todo el resto de los años. Acá está lo que se agrandó en abril, mayo y junio el déficit fiscal, y acá en junio estamos cerca de lo que fueron 2016 y 2017. Obviamente con la diferencia que en aquel momento teníamos este déficit y podíamos colocar deuda, y ahora tenemos este déficit y no podemos colocar deuda. Es más difícil de financiar esto. Acá hay un hueco fiscal grande, pero ¿qué decíamos? El gobierno tiene que ir reduciendo este déficit fiscal, si no, no va a tener cómo financiarlo, y en algún momento la emisión de dinero se le puede ir de las manos. Hoy es alta, pero no fuera de escala de lo que venía ocurriendo en los últimos años. Bueno, si siguiera esto, obviamente se le puede ir de escala. Tendremos que ver ahora cómo hace para manejar esto. Parte depende de que la economía levante para poder recuperar ingresos fiscales, y parte de que la economía levante para que haya que pagar menos sueldos a través del ATP y menos IFE, etcétera, etcétera. Por eso va a ser importante lo del final, de qué está pasando con los distintos sectores. Bueno, y si lo medimos en dólares, ya no es tan grande el déficit fiscal actual. Ya en junio estuvo dentro de los márgenes de los últimos años, solo que de nuevo es relevante mirarlo en dólares si podemos colocar deuda en dólares. Si estamos fuera de los mercados, es un problema. Y acá está lo que les decía de la brecha cambiaria, para poner en perspectiva lo que ocurre hoy. Esto no es lo que ocurre hoy, sino lo que ocurrió entre 2011 y 2015. Las escaleritas estas hacia arriba fueron a medida que se fueron profundizando las restricciones cambiarias. Este primer salto es después de la elección de octubre de 2011, cuando el gobierno pone el primer cepo, digamos. Ustedes saben, no me gusta hablar de cepo, porque cepo es hay o no hay, y en realidad esto son restricciones cambiarias que tienen una cantidad de matices y que uno puede ir profundizando. De hecho, acá hubo un conjunto de restricciones cambiarias en octubre, noviembre de 2011. Acá en mayo de 2012, cuando dijeron, bueno, che, tampoco los que toman crédito hipotecario pueden comprar dólares, es decir, restringió más puso más restricciones cambiarias y pegó otro salto. Llegó en algún momento al 100% de diferencia, y de ahí fue fluctuando, porque obviamente uno sube fuerte la tasa de interés y baja la brecha cambiaria, trata de bajar la tasa y sube de nuevo, etcétera, etcétera. Y acá está cuando asume el gobierno de Cambiemos, y Alfonso Prat rápidamente, en pocas semanas, en 2 semanas, termina sacando, digamos, las restricciones cambiarias, y por lo tanto la brecha cambiaria se hizo irrelevante. Entonces, hoy estamos en niveles de brecha cambiaria, si volvemos para atrás, en 80-90%, quiere decir que estamos en este rango, en el rango más alto de lo que ocurrió en 2013 y 2014. Es decir, estamos con una brecha cambiaria alta, pero no más que en aquellos momentos. Y acá otro costado de lo cambiario, que lo habíamos analizado el mes pasado, y que después me quedé pensando que alguien puede interpretar mal
lo que yo dije y sigo insistiendo, que el dólar no está atrasado, porque hay un razonamiento muy simplista que repiten algunos economistas que dicen, a ver, flaco, decime, ¿vos podés comprar a 77? No, ¿a cuánto compras? A 130. Bueno, el dólar oficial está atrasado porque tiene que valer 130, el valor real es 130. Ese es un análisis muy simplista, porque en definitiva, si uno unificara el tipo de cambio, ya no va a ser 130, sino un poco menos, que es lo que pasó en época de Praga, y que no, cuando unificó no fue a 16, sino que fue a 13 o 14. Pero de cualquier manera, acá hay dos cosas distintas. Acá hay un dólar financiero que por las restricciones que hay en el mercado oficial está a 130 o lo que sea, y un dólar oficial que el gobierno, que el Banco Central viene sosteniendo con esa lógica de dólar administrado, de subirlo lentamente, que desde el punto de vista comercial tenemos que ver si está alto o bajo, porque obviamente si está muy bajo, es que eso no se va a poder sostener mucho tiempo, porque las exportaciones nunca van a cubrir las importaciones. Por eso es que tenemos que mirar el dólar o el tipo de cambio descontando la inflación. Cuando uno lo hace, descontando inflación acá y en Estados Unidos, surge esto. El dólar no está atrasado, está en niveles de 2008, 2009, más arriba que luego de la devaluación de Kicillof, más arriba luego de la devaluación de Prat-Gay, y en los niveles en que lo dejó Duhovne, y en que el propio gobierno anterior, en los últimos meses, planteaba, che, le dejamos al gobierno que viene un dólar relativamente alto, en aquel momento era el 60 pesos, ajustado por inflación, ahora estamos en el mismo nivel. Era cierto lo que decía el gobierno anterior, era cierto lo que decía la CUNSA, che, estamos dejando un dólar que está bastante bien, eso sigue ocurriendo ahora, es decir, no hay atraso cambiario por ese lado. Obviamente, depende del mercado con el que comparemos, porque en Brasil subió bastante el tipo de cambio, entonces cuando hacemos el mismo análisis contra Brasil, y ya no estamos tan altos, estamos a niveles de 2016, 2017, que eran niveles relativamente bajos. Pero cuando comparamos con Estados Unidos, eh, estamos en un nivel relativamente alto. ¿Qué está pasando en este contexto, donde en realidad lo que nos importa a todos es qué pasa con la actividad económica, con el empleo? Para la política económica, como decíamos, obviamente hace falta que la economía crezca para que recupere ingresos, para cerrar el déficit fiscal, etcétera, etcétera. Bueno, hay industrias que han estado yendo para arriba, industria láctea, provincia de Córdoba, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio ha estado yendo para arriba. Ahora estamos trabajando con el sector para reconstruir las estadísticas hacia atrás, para ver qué parte de este crecimiento es estacionalidad y qué parte es crecimiento genuino, pero de cualquier manera, este es un sector que viene con volúmenes crecientes desde febrero en adelante. Esta es la industria del maní. Por supuesto, acá va a haber algún golpe por el paro en esta semana, digamos, ciertas cuestiones. Todos los sectores están con problemas, el sector lácteo también, esto no quiere decir que esté bien, pero sí que está con volúmenes crecientes. La industria del maní, muy importante en el interior de Córdoba, industria de exportación, viene para arriba. Cayó en abril un poco, probablemente por problemas en los mercados externos, porque esto es gran parte para exportación. Va para arriba, también ahí vamos a extender hacia atrás para poner en perspectiva y ver qué es estacionalidad y qué no. Este es el resto de la industria alimenticia, no está cayendo, pero tampoco muestra esa tendencia positiva. Lo que pasa es que acá hay rubros que han crecido y otros que han caído, dependiendo del canal comercial por el que pasen. Lo que hacen fraccionamiento de azúcar o molienda de café para los bares, obviamente todo eso fue para abajo, pero hay otros rubros que han ido para arriba. La fabricación de maquinaria agrícola viene con buenos volúmenes. El promedio del segundo trimestre, que fue abril, mayo y junio, estuvo un 8% arriba del segundo trimestre del año pasado. Julio estuvo arriba del tercer trimestre del año pasado. Y agosto arrancó también con buenos números. Acá en el caso de la industria minera, en lugar de poner los meses, le pongo lo que venimos midiendo semana a semana, porque acá están las primeras señales de vida en el sector. La semana del 26 de julio al 1 de agosto y del 2 al 8 de agosto. Todavía no se refleja obviamente en los datos mensuales, pero fíjense
un salto significativo, todavía está al 30% del promedio semanal de febrero, pero empezó a moverse. Ya lo sospechábamos porque el sector empezó a vender antes de empezar a producir, por eso ahora vamos a empezar a generar estadísticas de venta también junto con la de producción, que en este caso se hubieran adelantado, nos hubieran permitido 2 o 3 semanas antes ver que esto efectivamente iba a ocurrir. En realidad lo sabíamos más por testimonio de los empresarios que por tener las estadísticas, y efectivamente ya en las últimas 2 semanas empezó a subir. Obviamente sector muy ligado a la construcción. Acá está la industria autopartista que cayó prácticamente a cero en abril. La suba de enero, febrero, marzo que vemos acá es pura estacionalidad, paradas técnicas, vacaciones, lo habitual en cualquier primer trimestre del año, pero abril cayó prácticamente a cero. Ha estado funcionando desde la apertura del sector, pero fíjense, está trabajando al 50, 40% de los niveles que tenía el año pasado. Por eso acá no cierran tan fácil los números. Y acá todo esto tiene una dimensión regional porque a diferencia de los primeros sectores que tienen mucho peso en el interior, que tienen mucho peso en la ciudad, acá está la industria gráfica, que ahí sabemos que veía a Gastón Ferrero, tuvo un golpazo en el medio de la pandemia, llegó a producir al 24% del promedio mensual de un año atrás, y viene levantando lentamente, pero sigue todavía en niveles muy bajos. Y en todos estos casos, obviamente, con empresas que vienen sosteniendo su estructura anterior, no son empresas que se han achicado por la menor producción, tienen la estructura para la producción anterior y producen en estos niveles bajísimos, y encima además tienen, bueno, no, si tienen gente suspendida por grupo de riesgo, lo que sea, con tan baja producción, tal vez puedan acomodar un poco los números, pero digamos, lo cierto es que están con niveles muy bajos, con la misma estructura original. Este es el de lo que en la CIECA denominan las telcos, las empresas que producen, que construyen, digamos, instalaciones, infraestructura para las empresas de telecomunicaciones. Están trabajando al 21% de lo que trabajaban antes de la pandemia. Y la otra vez mencionaba acá Ricardo Ruibal que esto es señal de que las telcos, en lugar de estar invirtiendo por el escenario futuro de más conectividad, presente de más conectividad nuestra, en realidad están invirtiendo menos por los escenarios que ven hacia adelante. Obviamente, señal clarísima de gobierno que no genera expectativas suficientes para la inversión. Acá está la refinería y fundición, también muy importante en Córdoba. Este es otro segmento metalúrgico, también está al 30-40% de los niveles del año pasado. La industria de la salud, acá hay un sector muy heterogéneo donde hay implementos médicos, equipamiento médico, etcétera, etcétera. Bueno, arrancó el primer trimestre del año 1,4% arriba del año pasado. El segundo trimestre de este año, alguna décima por debajo del segundo trimestre del año pasado, es decir, tuvo un golpecito, pero ya en lo que va del tercer trimestre está arriba del promedio del tercer trimestre del año pasado. Acá está pasando algo probablemente parecido a lo que vimos esta semana con el monitor estadístico TIC en el sector del software. El sector que venía creciendo, bueno, más fuertemente que venía bien para arriba, tiene un golpe en el segundo trimestre, tiene una caída, pero todavía sigue arriba del año pasado, y seguramente como este sector va a empezar a volver a tener los niveles del año pasado. Y acá en el caso de la actividad de la construcción, hasta ahora de las estadísticas que tenemos, la mejor forma de ver el achique del sector es a través de los empleados, porque muchos de ustedes saben que este es el sector que tiene un acuerdo, un esquema laboral particular donde están las obras, viene la gente a trabajar, están frenadas las obras, la gente se va y cobra de su fondo de desempleo, entonces los movimientos del empleo muestran lo que está ocurriendo en la actividad. Si miráramos ahora la industria por el empleo, diríamos, che, no hubo ni un solo impacto porque está la misma cantidad de gente trabajando. Bueno, no, los volúmenes de producción se cayeron a pedazos, solo que sigue contratada la misma gente, pues no hay posibilidad de despedir. Bueno, acá en el caso de la construcción sí, y esto muestra que la actividad de la construcción en junio, ahora estamos viendo julio, está 60-70% abajo del promedio de 2018, que fue el pico de obra pública, y que viene cayendo sistemáticamente. Ahora que vimos que empiezan a haber señales de vida en el sector del minero,
es probable que este sector esté traccionando, entonces que haya obras que estén levantando, pero que todavía no lo estamos viendo acá en las estadísticas de empleo del sector de la construcción. Obviamente hay sectores que están directamente en cero, es obvio, todo el sector del turismo, esparcimiento, etcétera, etcétera. Bueno, y con la Cámara de Comercio mostramos los números provenientes de fuentes fiscales que muestran el impacto del COVID en el sector comercial de la provincia de Córdoba. Eso es 35% abajo, segundo trimestre de este año contra segundo del año pasado, en facturación a precio constante, sin neta de inflación, con algunos rubros como indumentaria, calzado, que están menos 80 o 85%, o sea, un golpe terrible. Pero también sectores que mucha gente cree que le debería estar yendo bien, como los supermercados, y están 21% abajo en volúmenes. Obviamente ahí hubo cambios en el consumo donde cayó el volumen de los supermercados y aumentó el comercio de cercanía. Hay 4 o 5 rubros que tienen más volumen de venta o tuvieron el segundo trimestre más volumen de venta que hace un año. Ahí están las carnes, la verdulería y algunos otros rubros, pero incluso dentro de los rubros en donde la torta se agrandó, más de la mitad de los que están ahí adentro tuvieron una tajada más chica, es decir, hasta dentro de los propios sectores hubo mucha heterogeneidad. Ahí ya empezamos a medir qué cosas empiezan a levantar de lo que ya tenemos medido y que en la oportunidad anterior vimos y que sigue ocurriendo en el sector de las ferreterías, los materiales de construcción, en gran medida por brecha cambiaria, hay gente que está comprando materiales. También hay cierta franja de clase media que han mantenido empleo, han mantenido remuneraciones, han gastado menos durante la pandemia, no estaban hasta hace unos días previendo vacaciones, y deciden entonces hacer inversiones en la casa y comprar materiales. Bueno, lo saben los que se dedican a vender piletas, que eso está volando, no hay, no sé, debe haber una lista de espera o algo por el estilo. Ese tipo de cosas tan movidos, donde en una economía a la que le está yendo muy, muy mal, hay algunos rubros que tienen buenos volúmenes, tienen que ver con todo lo distorsionada que está la economía y con los cambios en el consumo y la diferencia entonces que estamos viendo en los distintos sectores, también dentro de cada sector, con quienes aguantan este bajón y quienes no. En algún momento van a empezar a haber más cambios de manos, de empresas, de gente que no aguanta, probablemente en el sector hotelero y de turismo, con lo cual va a estar muy movida la economía en los próximos meses. Es cierto que se está recuperando, lo vemos ahí, incluso en los sectores que están mal, están yendo para arriba, lo cual es obvio porque abril fue el mes del piso, con prácticamente toda la economía paralizada. Es obvio que ahora los números tienen que ir para arriba. Lo que pasa es que no nos tenemos que enganchar tanto con las noticias sobre los crecimientos mes a mes de los distintos sectores, porque la mayoría puede tener crecimientos altos sobre niveles muy, muy bajos. Lo que tenemos que ver es esto, al estilo de lo que veíamos, cómo en cada sector se va cerrando la brecha de la producción y las ventas actuales con el lugar donde estaban antes de la pandemia, y hay muchos sectores que están muy lejos de ese nivel y que vienen además subiendo muy lentamente. Eso va a hacer que al conjunto de la economía le cuesta recuperar el nivel previo a la recesión, obviamente, porque va a haber algunos sectores cuyos números no van a sumar suficiente en esa recuperación. Así que te devuelvo la pelota, Diego, a ver qué analizamos juntos de todo esto. Bueno, bárbaro, Gastón. Ahí, yo te hago una pregunta cortita, en realidad es más a largo plazo, pero lo hablábamos el otro día en la redacción de Perfil. Y hoy en El Cronista hay una entrevista a Daniel Marx, donde le preguntan si el gobierno va a tratar de bajar el déficit fiscal el año que viene, cuando es un año electoral. Digo, nosotros todavía estamos en modo pandemia, pero está todo el mundo pensando en las elecciones del año que viene, por más que después den conferencias de prensa conjuntas y además todos estos gestos con los datos de Córdoba, que son
más altos que los que, bueno, hay toda una cuestión política que ya se empezó a mover, cuando todavía estamos en el pico de la pandemia. ¿Vos cómo lo ves, Gastón? Bueno, eso obviamente pone una restricción porque a cualquier gobierno le resulta complicado hacer un ajuste fiscal en medio de un año electoral. Eh, Macri lo hizo en 2019, tuvo costo político, obviamente, y lo hizo, es decir, cambió la velocidad, obviamente, porque las circunstancias obligaron a hacer eso. Acá podría pasar lo mismo, si hay, obviamente, un convencimiento distinto del que tenía Macri de lograr el equilibrio fiscal. Acá hay gente gobernando que no cree en eso, pero las circunstancias pueden llevarlo a que trate de ajustar algo. De cualquier manera, parte de ese algo se puede ajustar con la economía levantando, porque te genera más ingresos y te saca además la necesidad de esto que decíamos, de los ATP, de los IFE, entonces libera mucho déficit fiscal. Lo que pasa es que cómo haces desde el impulso de la política económica para hacer crecer la economía. Esa es la agenda que tiene que tener post negociación de la deuda Guzmán y Culfas. Ahí tenemos que mirar qué proponen para todo esto. Hay cosas que son incoherentes y que tienen que ver seguramente con las dificultades internas políticas del gobierno nacional. Por ejemplo, ley de promoción de la economía y el conocimiento. Ley que fue votada con 2 manos antes, deciden modificarla, la votan el diputado con las 2 manos, todo, y queda trabada en el Senado. Y puede hacer que un sector que genera divisa, que genera empleo, como el sector del software, vaya para abajo. Porque no es lo mismo funcionar con los beneficios que tenía que funcionar sin los beneficios que tenía. Ley de teletrabajo, exactamente en el sentido contrario. Proyecto de Vicentín con marcha atrás y todo, es lo contrario de lo que hace falta para promover inversiones. Otro tipo después de discusiones hubo con el sur. En abril habíamos hablado acá, me acuerdo que habíamos intercambiado con Mario Cunio, porque le decía, che, algo que se le puede ocurrir, ojalá que no, algún tipo de nacionalización de los depósitos, algo por el estilo, y a las 2 semanas o 3 semanas, no, después, 2 meses después, terminó saliendo con Vicentín, es decir, salió en otro sector, pero todas esas son señales muy negativas para generar rápido, rápido crecimiento. Es decir, el gobierno no está generando el contexto para invertir y para crecer, primero por las acciones que hace, como lo de Vicentín, ese tipo de cosas. Segundo, cuando no solo que no muestra qué quiere hacer, sino que hasta plantea lo de los planes económicos, ese tipo de cosas, que dan la idea incluso la idea que dio el propio presidente tantas veces de me preocupa la salud, no me preocupa la economía. Bueno, para alguien que quiere invertir, haría falta que alguien se preocupe también por la economía. Y encima con una economía tan complicada y con brecha cambiaria, y con un banco central yendo y viniendo, es difícil pensar cómo desde la política económica se va a empujar la economía. Pero lo que tendría la combinación políticamente aceptable es que la economía crezca y que eso te permita bajar el déficit fiscal, porque esa es la combinación ganadora, digamos, en un año electoral. Eso es lo que se supone que tendría que pensar el gobierno. Bien. Ernesto Balak te quería hacer alguna consulta. Ernesto, adelante. Gracias, Diego. ¿Qué haces, Gastón? ¿Cómo va? ¿Se anotó? ¿Cómo va? Escucha, vos sabés que el otro día estábamos conversando y nos llamaba la atención esto de, vos te debes recordar cuando la consultora IDESA había hecho un análisis de la pobreza en Córdoba, que fue casi homogéneo a la época de las elecciones, de la última elección a gobernador, no esta última elección, sino la anterior a Schiaretti, que Córdoba sostenía de que tenía un 19% de pobreza, e IDES había salido que tenía
un índice, Córdoba, ¿no es cierto? Un índice cercano al 24 y al 25%. ¿Te acuerdas de eso que después salió en todos los medios y se discutió durante mucho tiempo? Y la verdad que todos nos sonrojábamos porque Córdoba tenía un guarismo tan alto, comparado fundamentalmente al resto del país. Hoy en todos lados estamos leyendo de que hemos asumido de que la Argentina, ya ni Córdoba, ni alguna provincia en particular, ni haciendo identificaciones puntuales, la Argentina tiene un 50% promedio de pobreza a nivel ya prácticamente estructural. Y también se dice, viste que hay frases que ya vienen hechas en donde este país únicamente lo puede gobernar el peronismo o los derivados de, y esa es la razón por la cual la cuestión social no termina de explotar. Creo que la cuarentena también, y también se está reconociendo de que la cuarentena ya tiene un tono demasiado político frente a la realidad, esta salud versus economía. ¿Cuánto crees que aguanta el sindicalismo o el hecho de ser un país gobernado por peronismo? ¿Cuánto crees que aguanta la sociedad este no crecimiento de la economía o la cuestión del no crecimiento de la economía para soportar un 50% de pobreza hasta que la gente salga? Porque si el 31 de marzo tenemos la vacuna, o la fecha que sea, en algún momento va a haber gente en la calle, ¿cuánto crees que aguanta esto? Muy buena pregunta, muy difícil de responder. Lo más probable es que aguante mucho tiempo, pero con un deterioro de un montón de cosas. De hecho, ya lo estamos viendo con la inseguridad en muchos lugares del país. Descontento social que está contenido probablemente por ayuda social, por IFES, digamos, por un montón de cosas. Descontento social que está contenido por empleo que se sostiene en gran medida a costa de los empresarios, de los pymes que vienen sosteniendo, incluso en situaciones insostenibles, pero también con el Estado poniendo plata ahí. O sea, me da la impresión de que puede sostenerse en el tiempo, pero cada vez con una situación social, en términos generales, mucho más deteriorada. Es decir, se va haciendo un país más desagradable para vivir. De hecho, por eso también tanta gente se está yendo a Uruguay, o por lo menos lo está pensando. Me parece que más que una explosión en un momento determinado, es un lento deterioro que se puede sostener por mucho tiempo. Bueno, y lo de que solo el peronismo puede gobernar. Antes estaba la idea de que solamente el peronismo podía ganar las elecciones y sostenerse. Creo que desde la experiencia de Macri, con todo lo que se pueda discutir por esa experiencia, bueno, no, se puede ganar elecciones, se puede gobernar y terminar mandato, y se puede seguir teniendo la posibilidad de ganar. Yo creo que eso es muy importante hoy, que está pasando algo que no pasaba en 2011, que el gobierno, en este caso, este gobierno tiene límites que la sociedad le pone, y que la sociedad le pone porque hay una parte de la sociedad que decidió empezar a salir a la calle a defender ciertas cuestiones. Y además por equilibrios que han quedado en el Congreso, precarios, pero límites al fin. Entonces, mirando hacia adelante, creo que es razonable pensar que hay espacio para la alternancia, y el punto es si un gobierno que no sea peronista, cómo lidiar con esa situación social tan compleja. Yo creo que el próximo gobierno, no sé, esto es muy personal, pero el próximo gobierno no peronista que tenga que lidiar con esta cuestión social tan compleja, creo que debería tener muy presente que tiene que tener una base de sustentación política amplia, que esto creo que sí, no se puede gobernar desde un espacio distinto del peronismo, cerrado
en una minoría, digamos, con todo en contra, que la única forma es generar un sustento político, obviamente distinto del kirchnerismo, digamos, tiene que ser de otras características, pero que hay que pensar mucho en la sostenibilidad y en el sustento político para lidiar, porque va a ser muy, muy complejo por todo lo que vos decís, va a ser una situación social extremadamente compleja, un país con mitad de pobres y con una parte de esos pobres estructurales que no te lo saca ni siquiera la economía creciendo. Ahí hemos empezado hace un tiempo y hay algo que le vamos a dar alguna vuelta de tuerca porque surgió algo muy interesante. Con la Cámara de la Construcción, el Foro de Análisis Económico de la Construcción, en algún momento nos ponemos a trabajar para decir, bueno, a ver, che, estos son todos los hogares pobres, por ejemplo, en Córdoba. Bueno, hagamos la simulación. ¿Qué pasa si todas las personas acá que están laburando en negro consiguieran un empleo en blanco en el sector donde están, y todos los que están desempleados consiguieran un empleo en blanco en el sector donde trabajaban? Le ponemos entonces los ingresos de esos sectores, medimos de nuevo la pobreza y vemos cuántos lograron salir. Puede decir, che, el 40% logra salir si están todos trabajando con empleo en blanco. Che, qué bueno. Esa es la potencia de lo que genera el empleo, una economía que le vaya bien. Pero voy a decir, che, ¿y el otro 60? Che, este 60 no sale ni siquiera con una economía que genere empleo. Ahí tenés pobreza estructural. Ahí tenés, vos decís, che, no nos engañemos con esto, hacemos crecer la economía y derrama, en una parte sí, guarda que hay otra parte que no, por distintos motivos. Bueno, cuando eso se va agrandando, se va haciendo mucho más difícil gobernar, más difícil que una economía detonada pueda hacer funcionar un Estado que tiene que darle respuesta a eso, porque no dan los números, no tenés de dónde sacar los recursos. Entonces cualquier ajuste fiscal se hace muy duro, es complicado. Entonces la situación social, que obviamente se ha deteriorado este año enormemente, es un condicionante a futuro. De todas maneras, yo no lo miraría negativamente en el sentido de, bueno, no, esto el único que lo va a poder gobernar el peronismo, sino que yo lo miraría de una manera positiva, decir, bueno, no, pará, ¿qué hace falta lograr para que esto lo pueda gobernar el no peronismo? Y yo creo que ahí hay mucho que reflexionar sobre la experiencia anterior de cómo lograr una sustentación política más amplia que la de una minoría que pueda llegar al poder. Me parece que ahí está la clave para romper ese maleficio. Bien, Cristian French había pedido la palabra, pero ¿te respondió Gastón, Cristian, o preguntas? Porque vi que bajas. Ah, ahí está la manito, adelante. Sí. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gastón? Hola, Cristian, ¿cómo va? Un poco, quiero hacerte una introducción para ver dónde quiero llegar. Hasta ahora todo lo que mostraste, cada gráfico, me sentía que la silla iba más para abajo y me iba hundiendo. Yo estoy en el rubro servicios, en el tema seguridad. La verdad que nuestra actividad no decayó para nada, pero ha sido muy difícil, o sigue siendo muy difícil poder cobrar, porque le estamos dando servicios a empresas que no trabajaron, que están recién ahora recuperándose, barrios cerrados donde las expensas se pusieron muy complicadas de poder pagar, etcétera, etcétera. Ya la mayoría lo sabe, no vamos a ahondar en eso. Ahora, todo es como estamos hasta ahora. No te pido que hagas futurología, pero a raíz de que hoy el Estado está subvencionando tanta actividad por el ATP, por el IFE, y así todos seguimos cayendo en la pobreza, porque vamos a ser sinceros, hay una gran cantidad de gente que con una falta total de la cultura del trabajo prefiere refugiarse en recibir 10.000 pesos que salir a buscarlos por su cuenta. En mi punto particular de siempre tenemos 50% de pobres, de ese otro 50% que recién hiciste una mención, tenemos los que son jubilados, los que son niños adolescentes que no trabajan, o sea que los que estamos en la actividad activa somos muy pocos. Me preocupa que quienes van a tener que pagar mi jubilación el día de mañana hoy son los que reciben el IFE y no trabajan. O sea, estamos sumando ya, hoy sabemos que vamos a tener un déficit a futuro que nunca se va a poder levantar. Y el otro punto para mí que es fundamental es el tema de la falta de leyes
respecto del trabajo. Hoy un empresario sobre que tiene que dar trabajo está liquidado en jaque con todos los juicios y demás cuestiones que hay. Para ser concreto, vos hablaste todo del futuro, vos como economista, como una persona que te concibo como que tiene una idea general de todo, está parado arriba viendo toda la situación. ¿Cómo hacemos? Porque hoy gobierna los caca, después viene un peronista, entre comillas, moderado, después viene Juntos por el Cambio, o sea, nunca tenemos continuidad de nada. Y los que se postulan para ministros de Economía, salvo Guzmán, que creo que la madre no sabía que había estudiado Economía, el resto son todos más o menos conocidos que sabemos cómo piensan, pero todos en una línea distinta. ¿Cuál es tu visión del futuro? ¿Sigue o no sigue este gobierno? O para más adelante, para salir de todo esto. Bueno, puse en una situación difícil. No, pero es el tipo de cosas que tenemos que pensar, obviamente, porque cada uno de nosotros tiene dos facetas. Tenemos que tomar decisiones con el contexto que hay, que es lo que estuvimos tratando de analizar, y tomar las mejores decisiones individuales, pero al mismo tiempo todos nosotros somos ciudadanos que seguro nos preocupa todo esto y también pensamos de qué manera cambiarlo. Entonces, prácticamente todo lo que estuvimos analizando hoy tiene la lógica de decir, bueno, a ver, analicemos fríamente lo que es y qué puede llegar a pasar, desapasionadamente, independientemente de qué pensamos de este gobierno, etcétera, etcétera, para tratar de entender lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir. Si mezclamos ahí nuestras preferencias políticas, ideológicas, vamos a contaminar el análisis y vamos a creer que las cosas van peor de lo que van porque no nos bancamos el gobierno, o mejor de lo que van porque sí nos bancamos el gobierno, y eso es una distorsión. Ahora cuando nos cambiamos de sombrero y empezamos a mirar hacia adelante, bueno, ahí obviamente hay un montón de cosas para pensar y todo esto es muy difícil de resolver. Argentina es un caso, ha sido siempre un caso especial y cada vez lo es más porque cada vez estamos más complicados y todo esto es más difícil de salir. Creo que hay una cuestión más, si se quiere, de índole económica, en la que yo estoy convencido que podemos incidir desde el sector privado y en particular desde Córdoba, con muchas cámaras empresarias de distintos sectores. Estamos haciendo en Córdoba algo que no ocurre en ningún lugar del país, que es analizar a fondo los temas con objetividad para poder marcar la cancha al sector público, para poder llevar ideas y para poder cambiar el manejo de los recursos públicos, con muchas batallas dificilísimas. Por ejemplo, ahora el gobierno nacional va a usar fondos públicos para construir viviendas a través de organizaciones informales. Juntamos a la Cámara de la Construcción, a la UOCRA y a UECARA con un documento técnico mostrando que lo que el Estado cree que es más barato por esa vía, en realidad es más eficiente por la vía de las empresas, del sector donde están las empresas y los sindicatos. Lo pusimos en números, estamos generando una discusión que nunca había y que si no la hay, el gobierno dice, che, miren, con esto vamos a construir más viviendas porque esto sale más barato, hay que ir a marcar la cancha, solo la podemos hacer del sector privado. Por supuesto es difícil cuando a los 2 días lo ves sentado a Gerardo Martínez con Grabois y vos decís, bueno, che, recalculando, decir, no, tenemos que seguir en esto, porque estábamos con el sindicato y el jefe de los sindicatos se junta con Grabois, que está del otro lado. Hay algo que está marcando una línea donde están quedando de un lado las empresas y los sindicatos, paradójicamente, y del otro lado las organizaciones sociales. Bueno, ahí hay cosas donde tenemos que trabajar, tenemos que seguir. Hemos mostrado en la municipalidad todo lo que en los últimos años se podría haber invertido en Córdoba. Va a salir un documento ahora mostrando cómo sería Córdoba si no se hubieran despilfarrado recursos en los últimos años. Todo eso lo tenemos que hacer el sector privado. Cuando pedimos baja de presión impositiva, tenemos que mostrar dónde el Estado puede recortar, sabiendo el gran truco de la política. El gran truco de la política es, Lito, dale, vení, ¿querés recortar gastos? Bueno, toma, acá tenés salud, acá tenés educación, acá tenés infraestructura, decime dónde querés cortar. Si no, che, no tengo dónde cortar. Bueno, ¿cuál es el truco? Todo el gasto improductivo, el gasto de la política está metido ahí adentro para que vos no tengas dónde cortar. Bueno, hay que meterse ahí. Entonces, desde el punto de vista económico, yo creo que hay un montón de cosas para hacer, que en Córdoba tenemos mucho margen para hacer cosas, para marcar la cancha, para que no sea tan fácil despilfarrar recursos y después subirnos la presión tributaria,
para hacer visible cosas que no lo son, subir impuestos como ingresos brutos, comercio, industria, todo eso. Es fácil porque en realidad el que lo paga no lo ve y por lo tanto no genera costo político, bueno, hay que hacerlo visible. Hay un montón de batallas a las que no le tenemos que escapar porque tenemos que marcar la cancha del sector privado y tenemos que proponer cosas del sector privado. Después viene lo que surgió hace un rato, la cuestión política. De la cuestión política yo creo que hay un montón de cosas para aprender de la experiencia del gobierno de Macri, que logró cosas significativas. Terminar mandatos siendo no peronista y juntar 41% de los votos y generar una movilización de un sector que no se movilizaba, me parece significativo. Para hacia adelante hay que pensar, bueno, ¿cómo puede haber un gobierno que pueda realizar las reformas con la que hacen falta en Argentina con la suficiente base política para no caer en el intento y para que eso pueda tener continuidad? Ahora, Ahí Gastón, mucho. perdón, vos recién decías algo que personalmente no lo leí o no lo escuché en ningún lado, el trabajo que se está haciendo de tratar de mostrarle al Estado, sobre todo un Estado peronista, de que no todo pasa por manos del Estado, sino que es mucho mejor administrado por la parte privada. El problema es la idea que tenemos en este país de que el empresario es una mala persona. El empresario es un tal por cual, explotador, bueno, todas esas pavadas que se dicen, cuando en realidad la imagen o lo que sea tiene que ser distinto. Esto que yo me acuerdo en la charla anterior, mencionaste el trabajo que habían hecho en la municipalidad y ahora está confirmando que está por salir ese informe, ¿no es cierto? Que hace rato que está, no se vio. Con el tema de en Córdoba, o lo que acabas de decir a nivel, no te voy a decir nacional, pero ponerlo de cómo sería la optimización de ese gasto, ¿también lo van a publicar? Bueno, eso lo publicamos con la Cámara de la Construcción, generó repercusión incluso nacional. Es más, después cuando yo hablo con la gente del sindicato y le digo, che, loco, estábamos sentados. Yo no es que no lo podía creer, digo, esto es lo que tenemos que lograr. Están sentados los empresarios de la Cámara de la Construcción, Néstor Chavarría de la UOCRA. ¿Lo puedo contar? Porque Sí, sí. justamente porque es algo para contar. Gustavo Rossi de Huecara, discutiendo un documento técnico, lo presentamos, genera repercusión en los medios. A los 3-4 días sale, les decía, Gerardo Martínez, que se suponía tenía que estar llevando este documento al presidente y promoviéndolo, sentado con Grabois, y cuando yo les planteo al sindicato, che, mirá, al final hay que seguir con esto, obviamente, pero qué garrón esto, dice, che, pará, no te equivoques. Estuvo sentado por lo que publicamos nosotros. Lo llama el gobierno y dice, che, siéntese ahí. Ya cambia, puede decir, bueno, listo, no se movió la aguja como queríamos, pero se empieza a mover la aguja. Está bien, pero lo hizo sentar, perdón, lo hizo sentar para que no se hiciera. Nosotros planteamos algo muy sólido y la política te responde con lo que tiene, te responde con una foto, te responde con un gesto. Pero ¿qué hicimos nosotros? Un documento donde dice, bueno, miren, es común, los gobiernos creen que construir una vivienda sale más barato con una organización informal que con una empresa. Como las Acá madres. está el presupuesto de una empresa, metodología INDEC, para que no discutamos la metodología, sino los números, che, te da 52% más alto el presupuesto de la empresa que el de la organización social. Bueno, ahora hagamos un análisis integral de todo esto. Che, la empresa está pagando IVA, está pagando ganancias, está pagando contribuciones patronales, está pagando ingresos brutos, comercio, industria, para eso sacarlo porque eso vuelve al Estado. Vos, Estado, financiás la vivienda, tenés que poner toda la guita que cubra todos los costos, incluyendo eso, y después por otra ventanilla te vuelve. Netealo. Porque eso es una transferencia. Sí. Después, che, acá estás poniendo obra social. La organización informal no la paga, pero los recursos públicos van a cubrir el costo sanitario de esa persona y su familia al hospital público. Desde un análisis integral, en economía es desde un análisis social de proyecto de inversión, tenés que tener en cuenta esos costos. Che, y sale más caro que el otro sistema. Che, pero tenés que tener en cuenta que esa persona le está dando ayuda social, sacamos de encuesta permanente de hogares cuánto el perfil de esa persona está recibiendo tarjeta alimentaria. Cuando vos computas todos los costos que no los... Che, ahí en la organización social tenés imprevistos, que tenés que ponerle guita.
En el caso de la empresa se absorbe con la rentabilidad. Agregá el imprevisto, porque el imprevisto es parte del proceso constructivo. Sí, ¿cómo que no hay costos administrativos acá? Alguien tiene que administrar todo esto, y si lo hace el Estado, hay recursos públicos. Computemos todos los costos y saquemos todos los costos de la empresa, que en realidad son transferencias que vuelven al Estado. Che, te da más baja la empresa. Y claro que te da más baja la empresa. Y suponiendo que tenés la misma habilidad de construir las viviendas. ¿Qué agregamos? Che, guarda que la OIT, para correrte por un lugar donde los sindicatos, ya que están de este lado, te corran, che, guarda que la OIT plantea que para el trabajo decente lo que tenés que hacer es, escuchá esto, fortalecer el sistema de las empresas privadas y de los sindicatos. ¿Para qué? Con una lógica, obviamente, lógica. Para que el informal empiece a encontrar laburo en el sector formal. Sí, y vos, gobierno, con esto estás haciendo lo contrario, estás poniendo recursos para fortalecer el sector informal y que se fundan las empresas y los sindicatos. Che, flaco, estás yendo en contra ya no de las ideas de las empresas, estás yendo en contra de la OIT. Y como frutilla del postre, citamos ahí un estudio de gente del CONICET, gente del CONICET que cuando empieza hablando del neoliberalismo, un montón de cosas, te das cuenta, evidentemente no es que estén cegadas a favor de las empresas. Describen cómo han funcionado planes de vivienda con organizaciones piqueteras, y nosotros citamos textualmente: no tienen capacidad para administrar los recursos, no tienen capacidad para finalizar las obras, no tienen el conocimiento técnico para hacer las viviendas, con lo cual, che, al final de toda esta cuenta, no solo que te sale más barato las empresas, sino que con las empresas tenés las casas, y con los otros no tenés las casas. Entonces, incidir del sector privado para decir, che, o marcamos la cancha sobre cómo va a usar los recursos, o no tenemos destino. No tenemos destino porque el Estado va a estar siempre fundido y la sociedad va a estar siempre sin infraestructura, sin vivienda. Tenemos que torcerlo. Entonces, esa experiencia es muy buena, y empieza a aparecer, guarda que empieza a aparecer en otros sectores, que empezamos a llegar ya a una situación en la cual sindicatos y empresarios empiezan a quedar de un mismo lado de la línea. Bueno, eso lo tenemos que explotar al máximo, porque no es lo mismo ir a plantear cosas a un gobierno con el sector empresario que ir a plantearlo con el sector empresario y con los sindicatos. Esa experiencia con la construcción la vamos a seguir a fondo, porque además tiene implicancia para decir, che, esto mismo lo tenemos que hacer en otros sectores. Perdón, Gastón, perdón, Cristian, un segundito, pues ya estamos en el cierre. Y quería que utilizaras un minutito, Gastón, para una pregunta que hace José, que tiene que ver con las terminales automotrices que están negociando con el gobierno por cupos. FIE tiene 4.000 autos en el puerto. Pregunta José si volvemos al 1-1 de Moreno o hay otra alternativa para el comercio exterior. Con eso cerramos, después si quieren seguimos algún debate y cierra Agustín. Bueno, lo de las alternativas yo creo que es esto de, con cada uno de los sectores, pensar justamente qué cosas llevar para decir, che, mira, gobierno, te conviene hacer esto. Ya hay algunas experiencias acá en Córdoba de haber logrado mover la aguja pensando primero qué hace falta para el sector, y segundo, cómo encaja en la lógica del que esté gobernando. Pero que estemos yendo a algo como 1-1 es probable que haya. Además, cuando uno lee las cosas que escribía el grupo Callao, que es Ministerio de Producción, CULFA, bueno, Cecilia Todesca, en el Ministerio, en la jefatura de gabinete, pero digamos ese grupo de personas que deberían estar pensando, se supone, las cuestiones productivas, venían escribiendo sobre comercio administrado en esa línea. Por supuesto, siempre desmarcándose de Moreno, de que no van a usar los métodos Moreno, pero sí la lógica de compensación. Con lo cual eso podría ocurrir, y muchas de esas cosas para administrar los dólares. Hay gente que cree en eso, y que además está en una circunstancia donde va a encontrar la justificación para hacerlo. Incluso tenemos que ver por dónde salta esta cuestión en el turismo. Cierre de frontera en el verano para que nadie salga a gastar afuera, impuesto adicional, dólar turista libre hasta donde sea. Algo va a surgir ahí, porque el gobierno seguramente no va a estar dispuesto a que salgan dólares por turismo, de la misma manera que no quiere que salgan demasiados dólares por importación de autos. Y además esta gente del grupo Callao lo piensa desde el mercado de dólares y también como política productiva. Ellos no tienen problema en decir, hay sectores en donde hay que protegerlos vía el comercio exterior. Lo han escrito, así que piensan en eso.
Gastón, te agradecemos un montón, han quedado muchísimas preguntas, pero la hora ya hace que tengamos que cortar. De todos modos, si alguien, bueno, pueden salir los que quieren, y si alguien quiere quedarse unos minutos más para algún debate más informal, podemos quedarnos unos 5 minutos más, pero ya los que más pueden salir. Les agradecemos a todos, seguramente el mes que viene ya nos estamos conversando y estamos juntando de vuelta, y bueno, muchas gracias por acompañarnos a todos.